Ok, acabamos de ver la primera lección. Hay un detalle que él dice, él afirma que los aztecas no tenían escritura, pero yo Sí creo que no era tenían, el caso. Sí tenían. sí Más tenían, bien sí, los sí. españoles destruyeron muchas de ellas, muchos Exactamente. de lo que había, y por eso queda muy poco, pero sí había escritura. Los que no tenían escritura eran los incas. Eso, bueno, no sé, es como la civilización excepcional que no tenía escritura, pero Todo bueno, depende de que llames escritura. ah, ok, explica. Bueno, o sea, ellos tenían los quipús, los nudos, no sé si eso le llamaría escritura. Bueno, nadie ha podido eh, eh, descifrar el significado de los quipús, pero bueno, pero eso, en fin, denme, no sé si tienen otros comentarios sobre esa primera lección. Ahora sí tengo claro de todos los 36 capítulos. Lamento mucho que no se pueda tener grabaciones, porque creo que son muy importantes cada uno de los capítulos. Por lo que veo, él en cierta forma reproduce o lleva una cosa que es mi proyecto. Yo también en este momento, lo que pasa es que ahorita estoy yo con los sumerios, pero es que antes de los sumerios también había eso, lo que él dice, que el hecho de que se inventara una escritura, por eso dije yo, depende de lo que es escritura, ¿no? Porque realmente los elamitas o los sumerios inventaron un mecanismo de dejar registro de las cosas que ellos hacían, que es lo que tú dices que hacían los quipú, con los incas, con los quipú, ¿me explico? Que llevar un registro. Y eso se hacía, llevar registros se hace desde hace lo más antiguo que se conoce son unas marcas que hay en unas tabletas, en unos huesos de Lemombo de Sudáfrica. Eso se han visto aquí, lo han visto. Y serían unas marcas de grupos de marcas de 28. O sea, con lo cual se suponía que ya ellos llevaban un registro del mes, por lo menos, del tiempo. Tenían que tener un registro del tiempo, puesto que cada 28 veces repetían o en otro hueso otros 28, o sea que querían llevar un registro del número de veces que le daba el sol, pasaba por encima de la cabeza de la gente. Pues. Entonces ya había una necesidad de contar, y a la necesidad de contar había un registro. Ahora, si eso lo llamas escritura, entonces la escritura se inventó desde que el ser humano es ser humano. O sea, Mira, que cuando se habla de discúlpame, la escritura, pero te corrijo, Jorge, una corrección pequeña, no era el sol, era la luna. Y muchos antropólogos perdón, sí, sí, argumentan tienes razón. que eran además menstruales, que eran calendarios menstruales, además de lunares. Y las Es mujeres son correcto, es correcto. las primeras que llevaron el tiempo precisamente porque lo llevaban en la biología. Y por eso, en el principio, los chamanes eran mujeres, no hombres, contrario a lo que nos hace creer la civilización occidental muchas veces. Me disculpas la interrupción. No, 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 es correcto. Gracias por la corrección, porque yo normalmente en mi cabeza confundo cosas y es correcto lo que tú dices. Que evidentemente cada 28 días no pasa el mes cada 28 días. Bueno, sí, el mes pasa cada 28 días, pero realmente es el mes Lunar. del mes lunar, correcto, del mes lunar. A eso es lo que me refería, pero no era el sol. O sea que corrección es perfectamente válida, legítima. Con respecto a que eran las mujeres, sí, eso se dice, que ellas querían llevar ese control. eh, bueno, tiene también sentido. También sentido era importante para ella porque tenía una responsabilidad grande dentro de su función como principal promotora del esquema de reproducción, cosa vital para la especie, fundamental para la especie. O sea que pareciera que uno de los primeros evidencias de la importancia de la inteligencia y del conocimiento y de la conciencia está asociado con un aspecto fundamental que es el aspecto reproductivo del ser humano, donde realmente
el elemento de la pareja responsable por la reproducción, porque tenía la mayor parte de la responsabilidad, tenía que llevar un registro de esa periodicidad. Pero eso no es que, por eso digo, todo venía de que si ya tenían escritura. No, yo creo que realmente habían registros, pero no habían llegado a ser tan estructurados como para considerarlo una escritura. Eso mismo pasa en Egipto. Estoy de acuerdo los contigo, jeroglíficos. pero Sí, me perdonas. Pero. No, yo quería hacer énfasis en un aspecto de lo que él dice, porque creo que lo relevante allí es el destacar que no necesariamente el tener una escritura, no importa cómo la definamos, ¿ok? Pero el no tener una escritura orgánica, vamos a decirlo así, y de alguna manera sofisticada, evitaba que se hicieran importantes avances tecnológicos, y por eso introduce la idea de knowledge, porque knowledge y ciencia no son la misma cosa, obviamente, ¿no? La idea de conocimiento, ¿no? Los conocimientos de alguna manera eran transmitidos, por ejemplo, los griegos, que realmente no eran los griegos, aunque ahí se habla siempre de los griegos tempranos, pero no eran todavía griegos. Inclusive cuando Anaximander no eran todavía griegos, vamos a decirlo así, ¿verdad? Griegos fueron mucho después. Pero No. era la No, perdona. civilización, claro. Pero para No, aclarar, no. ahí estás refiriéndote que eran las No, ahí sí no, ciudades-estado, estoy de acuerdo. Ah, que Para te estás empezar, refiriendo no eran griegos. no eran griegos. que, perdón, lo que quieres Ellos no decir, eran griegos, eran helenos. lo que No quieres solamente no eran eso, sino que eran mucho menos que helenos todavía. Eran ¿se está algo. refiriendo a que había muchas ciudades-estado y que No, no todavía se no. habían unido? No. No, todavía no, mucho Ok, antes que eso, mucho antes que ok. eso, pero lo que me iba a referir era lo siguiente, no importa cómo se llamaban en este momento, porque estaban los mioicos, estaban otros y estaban estos, que no recuerdo exactamente ahora el nombre, pero ya lo voy a recordar, no te preocupes. Y lo que pasa es que mi memoria siempre es muy mala para los nombres. Pero el punto importante creo que es que se hizo mucha transmisión oral. Por ejemplo, lo que iba a referirme era que casi toda la mitología hasta que llega Homero y Heródoto estaba perdida, estaba regada, se había perdido y ellos la reorganizan, ¿verdad? Y le dan un sentido, e inclusive redujeron, fíjate que llegaron a haber miles de ciudades-estado y cada ciudad-estado tenía un patrono, o sea que había miles de dioses. Y ellos redujeron eso a lo que ellos consideraban que eran los dioses más importantes. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que la transmisión oral era sumamente importante y yo supongo que la transmisión oral jugó un papel muy importante en eso que estaba discutiendo. Hacer unas minas no es fácil. Hacer, digamos, agarrar y organizar, imagínatelo de esta manera, organizar a una población y convencerla de que hay que cavar y hacer unas minas y extraer un mineral y después convencerla de que hay que trabajar con ese mineral, etcétera, tiene que ser un esfuerzo político extraordinario. ¿Ok? Es a lo que me refiero. Y ese esfuerzo político extraordinario se hacía hasta donde nosotros sabemos, porque es hasta donde nosotros sabemos, sin una escritura organizada, pero seguramente se hacía con otros métodos de conocimiento, como son la tradición oral, y probablemente con símbolos y algunas cosas que habrían, algunas pinturas, algunas cosas que seguramente se han perdido, bueno, porque no se conservan, como se conservó la escritura cuneiforme, por la suerte de que la escritura cuneiforme estaba hecha en tablas de arcilla, pero si hubiera estado hecho en papiros, a lo mejor se hubiera perdido. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es siempre que nosotros sepamos. De repente ellos escribían Claro. en la arena Sí. y algo, o sea, no sabemos, no tenemos manera de saber. Ahora, bueno, a mí me gustó mucho, bueno, esa última parte me gusta mucho, pero cómo él hace la distinción, dice, quizá habría que llamarlo preliterate, ¿no? Que sería prealfabetización. Eh, Sí, Puede ser, antes no, de las letras, pre, porque es antes de las letras. sí, antes de las letras, es decir, que eso es con porque los en realidad, fenicios. porque que los historiadores digan, la historia comienza con la escritura. No es Y, cierto, y, ¿no? y- y, bueno, esa es una definición Claro. que dan, ¿no?
pero la imagen popular, y yo he hecho una pequeña encuesta y también he buscado en Google, tú buscas humanos prehistóricos y las imágenes que vienen a la mente, las imágenes que aparecen en Google, son de las cavernas. Sí. Sí. ¿Eh? Sí. Uno no se imagina una civilización sofisticada, Como los sumerios, por ejemplo. pero entonces me parece mejor llamarlo preletrado o eran analfabetos, pero eran sofisticados. Ahora, hay un solo documental, bueno, es docuficción, que lo vimos hace como 3 años ya o 2 años, donde dramatizan, y yo propongo después de las 2 lecciones, lo que quieran, mostrar esa parte donde dramatizan esa transición, y lo hacen creo en Uruk, en Sumeria, hay una civilización compleja y hay algunos que están aprendiendo a escribir. En fin. Él hace una Entonces, Es interesante notar, perdón Alexandra, y no digo más nada, es interesante notar, yo siempre se lo digo a mis estudiantes, que las primeras notas que se conocen eran estadísticas. Eran registros, bueno, de yo pensé que era, cantidades de cosas que se ok, almacenaban. yo creo que son de contabilidad. No Bueno, puedes decirle contabilidad, pero la contabilidad conta- es una forma primitiva de estadística, ¿ok? Porque claro, Alexandra, pero lo que quiero decir, Él lo hace que una quiero distinción. decir es que, perdóname Alexandra, lo que quiero decir es que es interesante y un poco con lo que estaba diciendo también Jorge Bral, que esos esfuerzos primeros tenían mucho que ver, era con la problemática de la organización de la ciudad, ¿verdad? De la organización de las personas. Por eso eran registros de cantidades de cosas, de cantidades de maíz que se había almacenado, de cantidades de cosas que se habían extraído de las minas, de cantidades de para impuestos, de cobrar broma. impuestos, Antes, sí. Claro. antes que literatura, mucho antes que literatura, la literatura es Es que creo posterior. que primero inventaron escribir los números y después las letras. Alexandra, ibas a decir algo. Es Sí, posible, no lo sé, pero que Dejemos hablar de Alexander. él hace Dejemos una hablar de Alexandra. distinción, él hace una distinción entre knowledge y know-how. Ujú. Cierto. En español traducimos knowledge como conocimiento. ¿Y cómo traduciríamos know-how? No hay una Tecnología. traducción, pero Saber podría cómo, Tecnología. saber cómo, algo así como el saber cómo. saber cómo. Saber Tecnología. cómo, me El gusta. término es tecnología. La o traducción de saber, know-how es tecnología. o saber Sí, sí, es hacer. Bueno, tecnología. Eso viene del ok, griego tecné. ok. Los griegos tenían tecné para hablar del saber cómo. Era el tecné. O sea, que es el tecné. Y entre paréntesis, Emiro, tienes razón. El término griego se lo dieron los ilirios a los Exacto, helenos. exactamente. Los helenos, los griegos, lo que llamamos griegos, se llamaban a sí mismos helenos, en honor a Helenos. su dios que era Elas. ¿Te das cuenta? Elas era el dios de ellos. Y eso sí era un grupo con una cultura común que venía de donde venían casi todos los europeos, que era de un poquito más arriba más al oeste de lo que es ahorita Ucrania, de por allí. Y ellos vinieron en distintas ondas, en distintos grupos. Y los primeros que vinieron fueron los jonios, que es posiblemente los que tú tenías en mente. Porque los jonios se Sí. establecieron en la Grecia central, pero después cuando vinieron los dorios, empujaron a los jonios. Y entonces los jonios se fueron hacia el Asia. Entonces lo que se llama Jonia es la parte de Europa donde está Mileto. Fundamentalmente donde está Mileto. Y eso se llama Jonia. Ahorita lo llamamos Jonia. Increíble, pero el mar Jónico es lo que está en el otro lado, porque era lo que originalmente eran donde están los jonios. Y el mar Jónico es el que está al sur de Italia, es decir, debajo del Adriático y el Tirreno. O sea, lo que está ahí en el Mediterráneo, al sur de la bota italiana, ese es el mar Jónico. Pero ese se llamaba Jónico por los jonios de aquella época. O sea que es un rollo con los terminologías.
Sí, no, y de hecho el evento, creo, uno de los eventos importantes, aunque no lo parezca, fue precisamente guerras, fueron la guerra de Troya, y la derrota de la invasión de los hindúes, la invasión de los, ¿cómo se llaman? Sí, no, de los hindúes, no, ¿cómo es que se llama? De De los misenios. de los micenios, correcto. Era Micenas, Exacto, fue Micenas, Micenas. exactamente. Entonces, esas invasiones fueron las que finalmente produjeron las ciudades-estados. Las ciudades-estados son muy posteriores, ya son del año, a ver, creo que son algo así como 700 antes de Cristo, mientras Bueno, no, la que las ciudad-estado se primeras origina en cosas Sumer. importantes, sí, no, pero las ciudades-estados griegas, lo que llamamos La griega era Grecia la como ciudad griega, ciudades-estado. Sí, pero en sí. Sumeria Sí, también esas ciudades-estados griegas. No, yo estoy hablando de Grecia. Eso que decían que Grecia estaba constituida por ciudades-estados, ahí ya era Grecia, pero eso es posterior, eso es 700 antes de Cristo, mientras que lo que estábamos hablando es de 1100 antes de Cristo. Los primeros esa es la helenos, época de entre los comillas, y eolios, todas esas. de los eolios Sí, y claro. de la época de Mileto, Entonces, de Mileto no, Inicia en, exacto, de Micenas Mileto, y y eso, Creta, Micenas y Creta. Micenas, porque se llamaban, ese era el nombre que estaba buscando, los micenios. Exacto, creo que se llaman así. En inglés le dicen micenios, o algo así. Pero bueno, en todo caso, lo que quería decir es que lo que nosotros llamamos a veces la civilización griega es una cosa muy compleja, pero lo que realmente uno percibe como civilización griega, que es después de que, por supuesto, se forman todos esos estados, ciudades griegos, que eran como 1000, por cierto, y que finalmente terminan siendo dominados por Atenas y Esparta, por esas dos grandes ciudades. Entonces, eso ocurre muy posteriormente, correcto, es solamente lo que quería enfatizar. Eso pasaron más de 500 años para que eso ocurriera, pero ya Mucho las más. ideas, Bien, sí, entonces, bien. ¿entiendes? Entonces, ese era mi punto. Ok, Los jonios llegan a Jonia en 3000 años antes de Cristo. 3000. En cambio, aquí estamos hablando 3000, de los 700, 800 años antes de Cristo. 700, 800 de Cristo. ok, bueno, una pregunta. Ya llevamos más de una hora. Bueno, ese docuficción que les digo que dramatiza dura, eh, dura media hora. Bueno, menos, porque creo que los créditos. Vamos a decir que dura media hora. O sea, Pero digamos, nos queda media podríamos, hora. yo, yo, ¿Podemos ver yo la segunda propondría, lección ajá, de Goldman o esta dramatización? yo quisiera ver la segunda lección yo personalmente. A Después ver. vemos la dramatización otro Bueno, día o más tarde. si tienen tiempo, vemos las dos. Sí. Pero yo preferiría continuar con Continuar Goldman con porque está Goldman. interesante hacia dónde. Sí. Ok. Mi Sí, yo punto. también, Pregúntale a yo todos los también, David, demás. Está bien, Alexandra. también, sí, dale. Ok, sí, ya Jorge y Carmen perdieron. Y Gustavo. De acuerdo, de acuerdo. No, yo no No, es voto. un Yo no empate, voto. Gustavo. Fíjate Yo no bien, es voto. un empate. No, Ok. vamos a ver las dos. Vamos a ver las dos. Ok, voy a parar de grabar, perdón. Ok.